Hermanos, bendiga. ¿Sí? ¿Cómo están? Ella es mi esposa. Es una bendición poder compartir esta mañana. De repente ven que los pastores Hernández no están. Bueno, ellos se fueron. ¿Para dónde? No estoy pensando mal. Se fueron a ministrar a Puerto de Mare. Están ministrando allá, ayudándonos por algunos problemas de salud que tenía el pastor Edwin. Y ellos se han ido allá. Esta mañana poder estar con nuestros hermanos de la primera filial. Tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios grande que tiene el control de nuestras vidas. Un Dios soberano. Qué lindo es nuestro Dios. Porque de una u otra manera nos lleva a... Dios es misericordioso. Renueva su misericordia todas las mañanas para poder tratar con nosotros. Si Él no renovara sus misericordias, nosotros estuviéramos desechados desde hace tiempos. Pero Él renueva sus misericordias para poder lidiar, tratar cada momento con nosotros. Y abre oportunidades, porque le va dando oportunidades al hombre durante está en esta tierra. O sea, no hay ningún ser humano que perezca, que deje esta tierra y que pueda lamentarse que Dios nunca le abrió una puerta o le dio una oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades, a pesar de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros seamos. Dios siempre nos va a abrir sus manos para atendernos. A veces entendemos y a veces no entendemos. Dice la Biblia que en el capítulo 6 de Isaías, no lo busque que no vamos ahí, pero dice que el profeta Isaías entró al templo y al entrar al templo, que entró con una manera diferente, no es que era la primera vez que Isaías iba al templo. Isaías era el profeta del rey, que el rey era su primo hermano. Esto del parentesco le había dado a Isaías como una especie de confianza, de tranquilidad. En pocas palabras, como su primera opción era el rey. Y esto había hecho que, aunque fuera un profeta, y el hecho de que estaba en el palacio no es porque era el mejor profeta, sino que era porque Isaías era de la familia, descendencia de la familia real. Y esto le había llevado a tener una posición dentro del gobierno de su primo, pero un día murió. Y esto ocasionó tristeza. Es lógico, es normal que cuando aquello en lo que nosotros tenemos puesta nuestra confianza desaparece, se deshace, entonces en nuestra mente se genera un caos, una desesperación, una decepción, y bueno, como que al final entendemos que hay una opción que es Dios. Y Dios lleva todo en un proceso muy precioso, porque Dios va a ser de Isaías uno de los mejores profetas de la historia. Pero tiene que llevarle a ver ciertas cosas para que él entienda de que no son los reyes los que deben ocupar la prioridad en nuestra vida. No es nuestra primera opción la persona en la que nosotros confiamos. No es nuestra primera opción el empleo, la familia, el amigo. O sea, nuestra primera opción es Dios. Y entonces cuando él llega al templo, después de sepultar a su primo, entra al templo y Dios se manifiesta. Vea cómo es Dios de misericordioso. Por eso es que no importa cómo usted vino y qué es lo que haya hecho. Dios es un Dios de misericordia. Y esta mañana de repente pudo abrir una puerta para que contemplemos su gloria, para que nos demos cuenta el error en el que estábamos siguiendo.
Y dice que se abren los ojos espirituales de Isaías y él contempla a Dios en el templo. Y está sentado en su trono. Esto es importante en la teología bíblica. Porque el que esté sentado, el ejercicio de autoridad y de soberanía de un rey depende desde su silla. O sea, la corte del rey, para que el rey pudiera atender a alguien, está la corte del rey y está la silla del rey. Entonces el rey se sienta y desde ahí extendía su cetro para atender a la persona. Pero esa silla simbolizaba soberanía, poder, autoridad, gobierno. Eco, ¿por qué Dios se manifiesta a Isaías de esta manera? Diciéndole, yo soy el rey, no era tu primo. Yo soy el soberano, no era tu primo. Entonces Dios siempre se manifiesta y dice que las faldas llenaban el altar de la gloria de Dios. Dios tiene el control. Dios siempre nos está a la expectativa de atendernos. Vea qué precioso es Dios. Bueno, esta es una parte de lo que vamos a tocar. Ya me metí adelante de lo que vamos a ir. Pero quería decirles esto. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y no es un Dios que desecha a nadie. Durante tienes oportunidad, Dios no desecha a nadie. Quiero que abra su Biblia esta mañana y vayamos al libro de Josué. Capítulo 14, versículo 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices esta mañana, hermanos? Yo no dije cuántos no tienen problema, dije cuántos están felices a pesar de lo que pueda tener. Josué capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer esta porción hasta el versículo 14. Dejemos el 15. Gloria a Dios. Hay una historia muy preciosa acá, que nos debe inspirar, que nos debe motivar, que nos debe hablar y que podemos tomarla de ejemplo para seguir luchando, para seguir perseverando y saber que a pesar de lo que podamos estar viviendo o pasando a nuestro alrededor, las promesas de Dios siguen vigentes. Y dice la palabra del Señor, y los hijos de Judá, así dice, ¿verdad? Vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, o Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, está hablando Caleb con Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Acá reprende Caleb de nuevo. Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió.
¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Puede sentarse. Ya mi esposa oró para que el Señor bendiga esta meditación y confiamos en el Señor que Él nos pueda hablar. Qué precioso, qué preciosa porción, qué linda historia que se manifiesta en el presente, que puede suceder. De seguro, ni usted ni yo somos conquistadores de tierra. De seguro, nadie de nosotros será parte de conquistar una nación, quizás ni la más pequeña como El Salvador. Pero esta historia literalmente no tiene que llevarnos a pensar en lo que Caleb tenía que conquistar, sino que tiene que centrarse en algunas áreas de nuestra vida, en algunos problemas de nuestra vida, en algunas cosas que nos pertenecen o que nos pertenecieron a nosotros, pero que de una u otra manera han sido conquistadas por el enemigo. Hay áreas en nuestras vidas. Es difícil encontrar cristianos que 100% hayan rendido su vida al Señor. Hay áreas escondidas en nuestra vida, otras abiertas públicamente, en las cuales hemos decidido que el enemigo tome acciones, las posea, y se nos vuelve difícil el poder reconquistar esas áreas que un día fueron nuestras. ¿Por qué se habla siempre de volver al primer amor? Porque un día fueron nuestras. La experiencia del nuevo nacimiento, eso nos presenta cómo el día que Cristo nos encontró, nos rescató por completo, o sea, 100%. Nos liberó, nos conquistó y nos hizo suyos. Pero luego nos dio la autonomía de poder funcionar libres, autónomamente. Y este diario caminar llevó a que parte de nuestra vida, y hoy me estoy dirigiendo a partes de nuestro ser, como pueden ser partes materiales o otras áreas de nuestra vida, fueron entregadas a Satanás. Y si hay alguien acá que no está pasando eso, pero de repente nadie acá que no haya pasado eso, la dificultad para reconquistar una área que ha sido conquistada por el enemigo. Pero la fe es el camino a la victoria. Ese es el tema de la mañana. La fe es el camino a la victoria. Y cuando hablamos de fe, y cuando hablamos de camino, y cuando hablamos de conquista, tenemos que ir una especie de purificación a nuestra mente, porque los cristianos de la fe nos hemos hecho un conflicto religioso, y a veces no atinamos cómo funcionan las cosas de Dios. Queremos aplicarlas a la necesidad, a lo que viene,
a mi manera, como yo lo pienso. Y entonces hay cosas que hago que son bíblicas, pero que no me funcionan. O porque están fuera de tiempo, o porque no están aplicadas en la manera justa, aunque sean correctas bíblicamente, pero están fuera de tiempo y no funcionan. Y una de ellas, por ejemplo, es la oración. La oración, el tema de la oración, que es la conversación, la comunicación que el cristiano debe tener con Dios. Ese es un privilegio, pero es considerado un mandamiento con promesa. Pero está basado en la comunicación que el hombre debe tener con Dios. Pero es muy amplia la oración. Y hay diversos tipos de oración. No toda la oración es una oración que conquista. Hay una oración que hace que se manifieste lo que estás pidiendo. Hay una oración que hace que sucedan las cosas que tú necesitas. Pero detrás de esa oración que hace posible que el favor de Dios se manifieste, ha habido todo un proceso del que lo está suplicando, del que lo está pidiendo. Y cuando hablamos de oración, eco, ¿por qué la oración o la comunicación que el hombre debe tener con Dios? A veces cuando hablamos de esta comunicación que hace que cosas se manifiesten, nos rompen la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunos criterios. ¿Cómo es posible que Dios le responda a alguien que solamente dio 2 palabras y yo me he pasado orando 2 horas? O oro 3 horas y Dios no me responde. ¿Cómo es posible que alguien se pare, levante la mano, le clame a Dios y Dios se manifieste? ¿Cómo sucede eso? Es por qué los cristianos llegaron a pensar que Dios tiene favoritos, o que Dios escucha a unos y a otros no. Y simple y sencillamente es el problema del orden de cómo nosotros entendemos las cosas de Dios. Por eso es que todo lo que es espiritual, como retiros, como oración, como ayuno, todo eso no es la vara mágica para que yo pueda obtener lo que necesito. Ahora, no es la vara mágica si yo lo hago, como dije al inicio, a mi manera, como yo pienso, cuando yo quiero. Y una de las cosas comunes que nosotros podemos ver y nos sucede a todos es que yo quiero ayunar cuando tengo problemas. Yo quiero orar. Hermano, vengo bien espiritual a la iglesia ese día porque yo estoy pasando una necesidad. Pero cuando yo estoy fuera de esas necesidades, yo veo a los demás orar y yo estoy haciendo finta. ¿Qué es lo que sucede en los cultos? Alguien está dirigiendo la oración y los demás estamos, sí, sí, gloria a Dios, sí, sí, gloria a Dios. Pero cuando tú estás pasando una necesidad, lloras, clamas, gimes. Y si abres los ojos, te molesta que alguien no esté orando por tu problema. Porque tú estás pasando eso. Y tú crees que ese momento es necesario y es justo para que Dios haga algo. Y Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es la vara mágica. O sea, yo no tengo el privilegio de orar. No tengo la exhortación o la responsabilidad de ayunar. No tengo la obligación de someterme a un retiro espiritual solo porque yo quiero que Dios supla una necesidad o resuelva un problema que yo estoy pasando. Y entonces, pastor, ¿qué significa todo ese sistema de cosas espirituales a las cuales yo tengo que buscar? Fíjense que cuando vamos a la conclusión de todo esto, todos los retiros espirituales, todo lo espiritual que nosotros hagamos, buscando a Dios, tiene que ver con humillar al hombre humano. Vea cómo va el proceso.
No siempre la oración es para que Dios haga algo. Para que mi oración sea contestada, yo tengo que hacer el primer paso. Tengo que cultivar una vida de búsqueda a Dios, rindiendo mi yo. Yo necesito que Dios destruya a este hombre humano. Hablando así literalmente, que destruya el orgullo del hombre, la vanagloria del hombre, la altivez del hombre. Entonces ese es el primer proceso a la cual nosotros necesitamos buscar. No somos autónomos en los dones que Dios nos ha dado. La oración no es algo que yo la tengo como una reliquia y solo cuando necesito oro. Y solo cuando quiero algo oro. No, no funciona. Es porque la oración o es rezo. Solo los católicos rezan. No, hay evangélicos que rezan. Porque son oraciones repetidas que no producen nada. Ese es el rezo. Frases repetidas que no producen nada. Pero la oración es diversa porque produce. Lo primero que hace es que Dios te escucha. Y entonces, todo ese tipo de cosas, le decía, nos lleva a humillarnos físicamente. Y lo que sucede cuando el hombre comienza a humillarse es que el Espíritu de Dios desciende, te toma y comienza un quebrantamiento. El quebrantamiento no es nada más que desquebrajar las estructuras de oposición que se levantan en el hombre mismo. Y que son estructuras firmes que nos llevan a pensar que yo tengo todo en mis manos y que yo puedo hacer y que yo puedo actuar. Es difícil destruir. Es como cuando usted quiere aconsejar a alguien, pero usted le da un consejo y él le sale con una respuesta. No, pero es que fíjense que yo lo haga así. No, pero es que fíjense que yo, o sea, es difícil tratar con una persona que ha levantado estructuras de creencias, de cosas, de perfección, que ellos creen que lo saben todo, que lo pueden todo y que están bien. Entonces, la búsqueda espiritual tiene que ver con destruir. Es porque dice la humillación. Cuando habla del ayuno, por ejemplo, en Isaías, para eso es, para que el hombre humille. Lo que Pablo también describe y dice que el hombre humano muera, se desvanezca, se debilite. Pero ese hombre humano lo está debilitando, ¿qué cosa? El sometimiento a Dios. Como dejar de comer. Como el caso, por ejemplo, de orar, que para todos nosotros es difícil, que lo consideramos un sacrificio y es un privilegio. Pero a pesar de ser un privilegio, es duro para todos orar. Casi siempre terminamos orando como el buey que está siendo llevado al matadero. Y que se abostecea, y que te despistas, y que te comienzas orando y terminas pensando en otra cosa. Y a veces no llevamos ni un orden de oración, pues a lo que nos viene a lo loco en la mente, clamamos. Y sí, Señor, ¿verdad? Lo importante es que yo cumplí orando. Y eso no funciona. El ayuno, por ejemplo, hay muchos cristianos, bueno, de líderes que hasta ya pensaron en anularlo. Porque el ayuno consiste en abstinencia. Si el ayuno tiene que ver con humillar la carne del hombre, entonces trae abstinencia. Deje de comer, deje de beber. Si como el ser humano está acostumbrado a 3 o 4 tiempos de alimentación, es difícil el reto de ayunar. Nos cuesta. Y ahí está pensando si lo hace o no lo hace. Y aunque la iglesia sea una iglesia con una estructura enfocada en buscar en este tipo de retiros espirituales, hay gente que no se involucra porque no logra hacerlo. La cosa es que si no te involucras y no lo haces, entonces tu parte
tu estructura física humana es un gigante. Es un gigante. Y cuando la parte humana del hombre es un gigante, la parte espiritual es un pulgarcito. Y como hay guerra entre espíritu y carne, tú imagínese un hombre carnal con un tremendo monumento. ¿Dónde queda lo espiritual? No es que yo quiero, no es porque el niño espiritual grita, no, yo quería, no es que yo pienso que está bien, sí, es que yo creo que se puede hacer o se debería hacer, pero no logras hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes un monumento de gigante que se tiene que ir. Como dice Gálatas, Pablo, antes de las manifestaciones de la carne, lo que dice es: sed espirituales. Entonces, ese hombre, esa estructura humana, es lo que se despedaza cuando el hombre se rinde a los pies de Cristo. Ahí es donde viene el quebrantamiento. Pero nosotros como seres humanos conocemos que hay cosas difíciles de quebrar. Hay cosas que usted pica con un pica hielo, se rompe. Un vaso de vidrio se le cae de la mano, se rompe. Un plato se rompe. Pero cuando ya agarra una bola de hielo ya no es igual que un plato, ¿no? Usted lo quiebra. Yo he visto a las hermanas con la bola de hielo dándole y al piso. Bueno, me pidieron hasta una almágana o un combo, como le llaman en Sudamérica. O sea, un mazo de esos de hierro para darle. Y se quiebra. Porque depende del material. Pero si usted quiere despedazar una estructura metálica, por ejemplo, eso debe calentarlo al fuego y no lo despedaza. Lo aplasta, lo puede extender como quiera, pero eso no se quiebra. Entonces imagínense cuando nuestra estructura humana está de esa manera. Pero claro, yo soy evangélico, un día acepté al Señor y cuando yo tengo una necesidad, por favor, yo voy a orar y Dios me debe escuchar. Ahora, este rendimiento, porque comienza con humillarse, o sea, la gente cree que un día Dios me va a agarrar del pelo y me va a traer de arrastrada y Él va a hacer que me humille. No, carimiei. Un día nos encontró vagando en el pecado, hundidos, sin conocimiento ni sentimiento de lo espiritual, y Él nos tomó y nos hizo nuevas criaturas, o sea, nos hizo sensibles a lo espiritual. Luego nos soltó y nos ha dado libertad de elección. El cristiano ya no es alguien que Dios lo va a traer del pelo. El cristiano es alguien que se debe agarrar del pelo. O sea, Pablo lo presenta de esa manera, que él tomaba su cuerpo, dice, lo golpeaba y lo llevaba cautivo a los pies de Cristo. Allá en mi cantón, si como allá uno siempre anda corriendo detrás de una pelota, pero cuando ya se va a jugar, y hay quienes nunca han jugado, ¿verdad? Pero son necios. Entonces cuando está la pelota ahí y el cuadro ahí para hacer, era más fácil hacerlo que mandarla afuera. Pero entonces le gritan, sácate del pelo. O sea, no hay necesidad que hagan el cambio, agárrate tú solo, no sirves para eso. Ahora, cuando hablamos de rendirnos, de humillarnos, es una elección nuestra, no es de Dios. No, Dios ya preparó el altar, Dios ya preparó el lugar, Dios ya preparó una oportunidad, pero agarrémonos nosotros del pelo. No es Dios que me va a traer, porque eso pensamos, ¿verdad? El último momento Dios me va a dar la última oportunidad, que Dios me ayude, que el Espíritu Santo me arrastre. No, eres tú el que vas a escuchar el mensaje, la palabra, y vas a decidir humillarte. Las cosas se están yendo mal, las cosas están saliendo mal, porque esto no funciona. Agarrarse del pelo y vamos.
Porque es lo que habla la Biblia, la humillación. Y cuando ya estoy rendido a los pies de Cristo, porque vine ahí no queriendo, pero vine, el Espíritu del Señor tiene la tarea de comenzar a amortizar mi dureza. Y puedo comenzar a gemir, a llorar, a buscar. Y esa es una linda manifestación. ¿Por qué? Porque se sabe que Dios ha comenzado a hacer algo en tu vida. Y que no va a parar de hacerlo si tú siempre permaneces ahí humillado. Y va a seguir trabajando, porque el fin de Dios es destruir ese hombre humano que se había levantado para que el hombre espiritual no avance. Entonces, tener encuentros con Dios lo que hace es que sucede una restauración espiritual. Ese es el primer proceso, la restauración espiritual. La oración, el ayuno, los retiros no son para que yo los use solo para la necesidad. No, si las cosas están saliendo mal, yo necesito iniciar el proceso. Necesito escuchar la voz de Dios, necesito acercarme a Dios, arrastrarme aunque no quiera y dejar que el Espíritu de Dios comience a trabajar en mi vida. No me voy de ahí, no me muevo de ahí, como dijo Jacob, hasta que Dios haga la obra. Y cuando el Espíritu de Dios desquebraja ese monumento, entonces sucede esto: la restauración del estado espiritual, que es lo que los cristianos perdemos fácilmente. Fácilmente. Nosotros podemos hacer cultos, podemos cantar, eso no se nos olvida, podemos orar, podemos hacer muchas cosas, pero algunas veces el estado espiritual no es apto para ser aceptado por Dios. Y eso es lo que hace que Dios no se manifieste. ¿Por qué? Porque la restauración del estado espiritual del hombre lo que hace es que activa, habilita. ¿Por qué si pensamos de que Dios nos ha salvado, que Dios dice que nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado muchas cosas para que nosotros peleemos la batalla espiritual? Pero esas cosas, como no son autónomas, cuando yo no busco de Dios, están paralizadas. Pero cuando yo decido buscar de Dios, se activa, se habilitan. Y entonces las cosas te llegan con menos clamor. Te llegan, como decía hace algún tiempo, por naturaleza. Por eso es que hay partes en la Escritura que dice que hay que clamar, que hay que pedir, pero hay partes donde dice que antes de que salga de tu boca, Dios ya lo soltó. Es un orden orar. Es un orden clamar. Jesús lo hizo. Antes de llamar a Lázaro de la tumba, que no tenía necesidad de orar, él lo llamaba y Lázaro salía, pero él oró al Padre. Simple y sencillamente dijo: gracias, porque yo sé que tú siempre me oyes. Es con la diferencia en lo que nosotros pasamos horas y horas para que Dios responda y resuelva lo que me está ahorcando y termino ahorcado. Jesús, es un orden orar para que las cosas se manifiesten, pero es una obligación haberlo buscado antes. ¿Para qué? Para que yo sea formado, sea tratado, mis dones, mi vida espiritual sea habilitada. Y cuando hablamos de activar o de habilitar, simple y sencillamente estamos hablando de la confianza del hombre en Dios. Porque la vida carnal del hombre lo que hace es que mella, o sea, trastorna, golpea, paraliza mi confianza en Dios. Por eso es que cuando nos sucede algún problema, es muy fácil identificar en qué estado estoy, si carnal y espiritual. ¿Por qué? Porque cuando me sucede algo, hay que ver para dónde corre. Hay que ver a quién va primero. Y después de que pasamos sondeando todo el vecindario, nos acordamos que tenemos una iglesia. Nos acordamos que tenemos hermanos, que hay un pastor,
Nos recordamos que el Dios a que nosotros adoramos sí funciona. Pero recordarnos eso no tiene nada que ver, sino que lo que está destruido es la confianza que el hombre tiene en Dios. Y cuando hablamos de confianza, ¿hablamos de qué cosa? A ver, ayúdeme. ¿Qué es la confianza en Dios? Es la fe. Es la fe. Entonces Dios habilita esa confianza y entonces el hombre está apto para actuar por fe. Hasta entonces el hombre está apto para actuar por fe. No es fácil. Nosotros los cristianos vivimos pensando que yo tengo fe y que Dios me va a escuchar. Pero lo decimos de una manera como que si Dios tiene una obligación. A mí Dios me debe escuchar porque me debe escuchar. Él dice, clama y yo te responderé. Pero eso no es un rezo. Tiene que ver mucho la altivez, el orgullo, la vanagloria, la falta de sometimiento, la falta de búsqueda, que ha destruido todo lo que es confianza en Dios y que me ha deshabilitado. Entonces cuando yo voy a pedir en el nombre de Jesús, nada. Otra vez, hermanos, agarrémonos de la mano, la sinergia. Y la sinergia nuestra, cuando nos tomamos de la mano o oramos en grupo, no es tanto para que la oración sea más fuerte, sino por si acaso alguno de los 20 está bien con Dios. Eso es todo. Porque si yo estuviera bien, a veces no tendría ni necesidad de que otro se involucre. Pero ahí vamos todos, hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas cosas, le dije, el hombre viene a estar apto. ¿Qué es lo que pasaba cuando los discípulos estaban queriendo liberar a aquel muchacho? No podían. Y hermanos, y ahí, ¿verdad? Vienen ahí de repente, no, quizás de por ahí perciben la unción de la cachetada. Ya de que el demonio no salía, cacheteemos a este demonio y le pegaba, o la unción de la patada. Hoy la gente hace un montón de cosas porque quieren demostrar, quieren hacer ver. Le decía que la vez pasada, hace un buen tiempo, no sé si todavía gira ese video, pero habían dos predicadores tirando una Biblia en medio para probar quién tenía más poder que el otro. Eso era tremendo, hermano. Porque el hombre está buscando la manera de demostrar. Mas con las cosas de Dios no son nuestras, son del Espíritu de Dios. Y no pueden activarse en ninguna persona que no haya decidido arrastrarse a Dios y dejar que el Espíritu de Dios quebrante todas las cosas, se rinda al Señor, lo morbidice y lo haga nueva criatura. O sea, lo deje apto para la fe, apto para pedir. De repente nosotros comenzamos a confiar que alguien está apto, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿No? Estoy pasando este problema, ya sé, a la hermana tal le voy a decir. No crea que para cuando tienen necesidad van a buscar a la más pulgosa. No, ese es para el chisme. Si a usted le buscan para contarle chisme, no la están buscando por espiritual. Están buscando porque es una mala pieza de la iglesia. Cada vez que usted preste su oído, la persona que escucha todos los movimientos de chisme de la iglesia, no vaya a creer que usted es importante. No sé por qué la gente me busca a mí porque yo les escucho. No, es porque han agarrado su oído de basurero. ¿Por qué el cristiano espiritual no es buscado? Cuando ellos tienen necesidad de que alguien ore por ellos, no le dicen a usted. Y usted reclama, ¿y por qué no me lo habías contado? Porque para eso usted no es necesario. Porque ellos consideran, no son tontos, consideran que no está apto para eso.
Y casi siempre van a buscar, comienzan con el pastor, si es que lo ven bien parado. Si no, ni le cuentan. Pero van al que consideran que está apto. Yo creo que al hermano Carlos Valdivia Dios le oye. Vamos donde él. Y lógicamente que hay todo un proceso ahí porque el enemigo siempre va a jugar un papel importante, sea en lo malo o sea en lo bueno, ¿no? Porque aún para aquel que es espiritual, el enemigo también le puede tender una tremenda trampa y decir, wow, todos te están buscando a ti. O sea, vea qué tremendo. Por eso es que la parte espiritual, el estado espiritual, habilita la sensibilidad a discernir el mover de Dios, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, para que yo pueda permanecer, para que yo pueda estar siempre apto de poder activar mi fe. Pero esto lo sabemos la mayoría. ¿A quiénes vamos cuando nosotros tenemos una necesidad? Que quiero que Dios le escuche. Por eso es que la gente allá afuera, ¿a quién va? Al sacerdote. Siempre tienen una referencia espiritual. Aunque allá solamente sea figura. Pero acá habla de que todo este proceso lo que tiene que hacer es un individuo apto para actuar por y en fe. Y eso es para todos, hermano. No es que el pastor sí puede, el diácono sí puede, el líder sí puede. No, este es para todo creyente que se deje despedazar por Dios. Que se entregue. Una vez orando, me dijo mi Señor, ¿vale? Tú el alfarero y yo barro con fragancia de Dolce Gabbana. No, pues nosotros somos barro perfumado. ¿No? Con la chusma no, con el que no se baña no. Pues porque somos de clase. Barro perfumado. Pues eso no tiene nada que ver. Ese barrito perfumado y bien vestido, bien catrín, con su traje y bien peinadito y con su chaleco de servicio, no tiene nada que ver. Para que esté apto para actuar por fe, necesita ser desquebrajado por Dios. Es como porque en los cultos de unción y de búsqueda y de presencia de Dios, ahí terminan rodando líderes, pastores, todo mundo que decidió aprovechar ese momento para que Dios haga algo. Es el momento de tirarme al altar, de meterme al fuego, y ahí no importó nada. ¿Y dónde nos levantamos? Por allá, como el borracho que levanta tirado en la cuneta. O sea, ¿dónde quedó la corbata? He visto hermano con la corbata por acá. Porque decidieron que en ese tiempo Dios estaba obrando. Y importó poco la vestimenta, importó poco la posición, importa poco todo cuando nosotros sabemos que necesitamos un encuentro con Dios. Porque necesito ser un cristiano apto por fe, aprobado, habilitado por Dios. Que cuando yo pido, Dios me escuche. Que cuando yo le clame, Dios responda. Que Dios esté pensando en mí. Ese es el proceso espiritual. Eco, mis hermanos, que eso es lo que Dios espera, que nosotros estemos siempre aptos. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De un hombre que Dios se le encuentra a 40 años? Y a 45 años más tarde, el tipo está intacto. ¿Cuántos años tiene evangélico, hermano? 20 años. ¿Y cómo está? Por ahí. Es que yo ya trabajé mucho para Dios. ¿Cuánto? 5 años. Ya se debilitó. Ya se gastó. Eco, porque la fe, Dios nos habilita, pero viene el tiempo de mostrar esta fe. Pero antes de mostrarla, pues Dios nos va a meter a prueba, hermanos. Y siempre se habla del desierto, ¿verdad? No hay cristiano que no va a pasar el desierto.
Si a usted le predicaron que venga a Cristo, todo le va a ir bien, salud, trabajo, estabilidad, vacaciones, plata, buena casa, carro de lujo, todo va a estar bien. Si a usted le vendieron ese mensaje, usted va a sufrir toda su vida. Porque tarde o temprano, y a veces de entradita, todo esto tiene que ver lógicamente con un Dios omnisciente que nosotros tenemos. Hay gente que Dios la salva y vive en su vida lisa, como se dice en italiano. ¿Por qué será? Pero yo desde que me convertí, desierto, hermano. ¿Y cuál es la diferencia? La omnisciencia de Dios. Que a Dios no se le puede engañar. Y Dios lo primero que hace es observar el corazón del individuo. Tienes un corazón no domado. Tienes un corazón no dispuesto. No, pretendes, piensas, pero algunas veces ya has emprendido y has dejado. Luchas por ser bueno. Vea qué tremendo este evangelio, que la gente lucha por ser bueno. Que debe ser un proceso corto, pero luego cuando Dios te libera, ya no se lucha por ser bueno. Se disfruta ser bueno. Se vive. Vives para eso, sin importar a quién. Ya no haces distinción si le ayuda al hermano de la iglesia, ya no haces al prójimo. Eres abierto a eso. ¿Por qué? Porque se vivió un proceso. Entonces, como Dios observa el corazón, la primera parte es que a algunos de nosotros lo que nos toca es para acá, los que van a vivir tranquilos, y para acá, desierto. Y por ahí estamos todos nosotros. Mire que Israel, que es el pueblo de Dios, es la nación de Dios, un pueblo que nunca le faltó la presencia de Dios, pero cuando salen de Egipto, que Dios los saca, a pesar de lo que Moisés, ¿usted sabe cuánto conflicto tuvo Moisés? Más conflictos con los hebreos que con Faraón. Y los tuvo hasta en el desierto. Si estamos cansados acá, allá comíamos pepinos, papa, verde, pupusas, volvámonos allá. O sea, tuvo una cantidad de conflictos más afuera que con Faraón. Porque los conflictos con Faraón, Dios los resolvía rápido. Pero la manifestación del corazón del hebreo era lo que a Dios le dejó perplejo. Y es tremendo. Cuando usted ve la geografía, usted ve que Israel sale de Egipto y van a atravesar un río para caer al otro lado. Y Dios no los hace pasar el río. Los desvía por toda la ribera del río y los para enfrente del Mar Rojo. Algo había que Dios sabía que no andaba bien. Antes de que Dios responda, antes de que tu comunión con Dios, tu petición con Dios se manifieste, hay procesos en los cuales Dios tiene que trabajar en nuestra vida. No es solamente pactar y pedir. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jacob, Génesis capítulo 32, versículo 27. O sea, Jacob, que a pesar de su trama que había hecho con su mamá, que va huyendo y Dios se le manifiesta y hace un trato con Dios, porque es una escritura donde hablamos de que el hombre puede tratar con Dios, puede pactar con Dios, puede hacer voto con Dios. Y Jacob le pide a Dios estas 4 cosas, o 5, si no me equivoco: que tú me guardes, que tú me des vestido, que tú me protejas por el camino. Pero la última tiene que ver con una liberación espiritual, no con cosas materiales. ¿Y cuál es la preocupación del vestido si los lirios del campo se visten sin pedir? ¿Cuál es la preocupación de la comida si Jesús lo dijo? Las aves del cielo tienen su comida sin sembrar. O sea, es normal que la comida te va a llegar.
No hay necesidad de ser cristiano para comer todos los días. Aunque nosotros somos diferentes, porque Dios tiene cuidado de nuestra provisión. Pero Dios trasciende, Jesús trasciende más allá, porque Jesús lo que enfoca es que la preocupación del ser humano debe ser su estado espiritual. El estado espiritual, más que la comida y más que el vestido y más que las cosas materiales, es el estado espiritual del hombre. Tú no puedes declararte bendecido por Dios solo porque has comprado el carro más lujoso del año. No puedes declararte como el favorito de Dios porque te dio la mejor casa, o la mejor esposa, o la mejor familia. Gloria a Dios por eso. A la fin todos pretendemos tener la mejor esposa y los mejores hijos, los más guapos y hermosos de todos, aunque sean feos. Todos los padres, para ellos sus hijos son hermosos. No sé cómo esa desgraciada te puede dejar, le dicen. Es que feo el individuo. O es fea la muchacha, ¿qué vamos a hacer? Pero hay un problema en la vida de Jacob. Es que a pesar de que en 20 años Dios lo había prosperado, lo había enriquecido, le había dado mujeres, hijos, lo tenía todo. Pero había un problema, pues. Es que tú puedes encontrarte bien esta mañana, económicamente, materialmente, pero si tienes un problema espiritual, esa es una espina de sacar. Esa es una área que hay que entregarla al Señor. Y eso no se va fácilmente. Eso no es por magia. Eso no es por un simple toque o la oración de alguien. No, eso nos tiene que llevar más allá. El deseo de arrastrarnos, como dije al inicio, para humillarme ante Dios, porque las secuelas de mi pasado están trastornando mi vida espiritual. Y no tengo paz, no tengo tranquilidad. Resulta que mi hermano juró matarme y estoy a unos minutos o días de encontrarme con él. Y no solamente yo lo sé que estoy yendo a él, él ya se dio cuenta y viene a mi encuentro. Y no existía ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el Messenger, ni el correo, ni el telegrama para haberle enviado y decir: ven, hermano Jacob, porque yo ya te perdoné. No, había que enfrentar el encuentro. Y la única manera era agarrarse del pelo y meterse con Dios. Porque este es el ejemplo de Jacob para todos los cristianos. Si tú un día le entregaste tu vida al Señor, no tienes otra opción. No tienes otra opción. Vaya al brujo, vaya al hechicero, vaya al curandero, vaya al vecino, vaya al abuelo, vaya a los padres. No tienes otra opción hasta el día que desesperado decidas agarrarte del pelo y ir a un encuentro con Dios para que Él habilite las partes que han sido bloqueadas por el pecado o por Satanás. Y decidió quedarse en Peniel. Y esto es precioso, porque algunos temas nos ayudan a nosotros a no pensar solo en nosotros mismos, sino pensar aunque en nuestras generaciones. Porque la preocupación de Jacob no era tanto morirse él. La preocupación eran sus esposas y sus hijos. Tanto así que los divide. Por si mata esta parte, que a los que más quería los puso más ocultos. No, porque nosotros queremos todos los hijos, pero si hay elección, a este tiremos adelante primero. No, para un hijo si hubo cumpleaños con piñata, para el otro hijo no. Tú debes entender el tiempo. No teníamos. Y lo que debe entender es el corazón de la persona. ¿A quién quieres más? Ay. Y decidió, pero pensó en su familia. ¿Por qué los cristianos el mensaje no es solo pensar que yo estoy bien? ¿Cuál es el resultado de mi familia? ¿Cuál es la herencia que yo le voy a dejar a mi? ¿Cuál es el legado que voy a dejar a mis hijos? Por eso es que la misericordia de Dios es amplia y piensa.
Eco, porque el mensaje de la iglesia primitiva siempre fue, y estos que van a creer, no van a creer solamente esto, sino que por esto van a creer otros y van a seguir creyendo otros. Y nosotros hoy, la iglesia de hoy, es resultado de aquellos que creyeron hace más de 2000 años. Porque este mensaje es poderoso. Deja legado, va transmitiendo de generación a generación. Nuestro Dios es poderoso. Dice que un día le comunica al otro día lo que va a hacer. Me encanta esa vida de la consigna. Se llama consigna militar. Eso es lindísimo. José Zúñiga va a estar de turno acá. Y yo cuando llego debo de saber. El que me entrega me dice: acá hay un atril, hay 2 micrófonos, hay una mascarina, hay un tablet, hay una Biblia, hay 2 botellas de agua. Y, o sea, hay una lista de todo. Yo no le recibo durante él. No, yo no chequeé por lista todo lo que hay. Hasta que yo controlo, por eso se llama pasar la consigna. Si yo solamente, sí, yo sé que no se ha perdido nada, vete. Luego llega un superior y dice: acá habían 3 botellas de agua. Dame la lista. Sí, 3 botellas de agua. ¿Qué pasó? No sé. Ah, no sabes. Ahorita te hacemos saber. Sencillo. No, que Galán Bartolina, eso es sencillo. A Bartolina van los vagos a descansar. Allá, hermano, la Bartolina no es una cosa donde se pierde el tiempo. Pero esa consigna, nosotros vamos llevando un legado de parte de Dios para irlo pasando a otro. Tanto así que no somos llamados solo a mostrar la gloria de Dios, sino a bendecir a otros a través de la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces Jacob decide quedarse. Pelea con Dios, dice literalmente la palabra, hasta amanecer. ¡Qué perseverancia! ¡Qué perseverancia! Luchar. No se sabe de qué manera luchaban. No era con espada, no era golpe, pero lucharon. Y la Biblia dice que estaba luchando con Dios. Claro. Una representación de Dios. Un padre jugando con su hijo. Porque ¿y cómo voy a poner yo a pelear con Dios? Pero habla del diálogo y la persistencia de que Dios, el diálogo de la petición de Jacob, que no te vayas, no te vayas. Y Dios como para saber cuál era su estado de ánimo, su deseo, su pasión. No, yo me voy, Jacob, no te vas. Y ahí es donde lo agarra, una perseverancia fuerte, porque ese es el ruego. Cuando la gente tiene necesidad, entonces sí se quebranta. Entonces sí busca. Tanto así que tuvo que tocarlo el ángel de su muslo, desconyuntarlo, pero lo bendijo, porque le dijo: no te dejaré si no me bendice. Esos cristianos ya no existen. Bendíceme si quieres, o bendíceme por fe, o bendíceme porque lo declaro. Porque yo soy un empoderado. Esto no es por declarar, esto es por suplicar. Tú lo puedes. Solo tú lo puedes. Han pasado 20 años, Señor, y no he sido libre. No he sido libre. Tengo miedo, tengo temor. Mi hermano me va a matar. Es que yo le hice cosas que tiene razón. Él nunca, Jacob se opuso a decir: me quiere matar porque él quiere. Él sabía lo que había hecho. Era consciente de que merecía la muerte. Él está protegiendo a su familia. A él no le importa porque él merecía eso. Como en el diálogo de Jacob con Natán, de David con Natán. Natán le narra la historia a David y le dice: había un hombre rico y un hombre pobre. Te voy a contar esta historia. Y dice: venía un viajero y el hombre rico, teniendo tantas ovejas, no agarró de las de él, sino que agarró la del hombre pobre, que la cuidaba como una hija. La preparó, la cocinó y la sirvió.
¿qué crees que merece este hombre? David dice, la muerte. Cuando el hombre es consciente, o sea, el juicio de David es bíblico. La narración de Natán es contrario a lo que David está declarando. Porque por robo, la Biblia dice que solamente había devolución, no muerte. Entonces David, siendo rey, y que era orden de Dios que todo rey tuviera una copia de la escritura, David sabía que el haberle robado una oveja a aquel para cocinarle al otro no meritaba muerte. Bíblicamente no meritaba muerte, sino restauración, o sea, devolución, restitución. 4 veces le robó una oveja, que le devuelva 4 a ese bandido. David no dijo eso, merece la muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que el que tome la mujer de su prójimo, el adulterio, sí merita muerte. Eco porque David es consciente y sabe que él dicta su juicio en base a su conciencia. Qué tremendo, hermanos. Porque David pudo decir, bueno, qué bandido ese hombre, que restituya lo que robó. Pero él dice, no, merece la muerte ese hombre. Y école que Natán súbito, rápido le dice, ese eres tú. Porque el hombre es consciente. Ahora, David, siendo rey, siendo un hombre prepotente, siendo un hombre que no pensaba 2 veces para eliminar a quien sea, había matado miles y miles de hombres, un hombre que podía reaccionar mal, él no reacciona mal porque es consciente. ¿Por qué Dios dice, me encontré un hombre conforme a mi corazón? Porque era consciente de sus faltas. Y hasta el tono de la escritura da a entender esto. ¿Pequé Natán? Yo no he pecado. No, ¿pequé Natán? Y le dice, sí. Pero Dios ya perdonó tu pecado. A pesar, gloria a Dios, no ha pasado nada, hermano. No. Se fue, se agarró del pelo y dijo, esto no va a volver a pasar. Y se fue a meter con Dios hasta que Dios le restaurara. Y le dijo, yo, contra ti he pecado. Nadie más tiene la culpa. Pero por favor destruye un espíritu. Porque el viajero de la parábola que Natán le está contando son los espíritus que viajan por ciclo. Porque dice, ese espíritu tocó a mi madre me concibió en adulterio y ese espíritu me tocó a mí y solo tú lo puedes destruir. Y se humilla. Y Dios lo libera. Y Dios lo hace mensajero. Porque ese es nuestro Dios maravilloso. Vea qué tremendo, hermanos. Pero la fe, antes de que sea puesta a prueba y que se manifieste, nos va a llevar a esa encrucijada, a encontrarnos con Dios. Génesis 33:20 dice que lo que hace Jacob ahí es que levanta un altar. Este compromiso o este simbolismo o importancia de este principio, la iglesia lo ha perdido. La erección de altares. Y esto tiene que ver con un sentido espiritual. Dios te dio una iglesia. Dios te dio un pastor. Dios te dio un altar. Todo cristiano debe ser consciente y seguro de que Dios te llevó ahí. Y si Dios te trajo ahí, esa es tu iglesia. Ese es tu pastor. Ese es tu altar. Y cuando digo esta iglesia, hablo de la congregación. Ellos son tus hermanos. No es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces el altar tenía un enfoque tanto así que para Israel había un solo Dios y un solo templo. Y la oración de Salomón tenía que ver con eso, de orar verso al templo.
Siempre enfocados, porque no importa dónde van a estar tus hijos, pero cuando ellos estén en batalla y clamen verso a ti, tú les oirás desde los cielos. Nunca perdió el hebreo la conexión con el altar de Dios, con el Dios de Israel, con el Dios de su pueblo. Y hoy podemos decir con el Dios de tu iglesia, de tus hermanos. Tus hermanos no son para discriminarnos ni pensar este feo, este gordo, este chismoso. No, es un pueblo de Dios, el cual yo necesitaré un día de ellos. Es mi pastor y un día voy a necesitar de él. Los pastores son mis hermanos y necesito siempre de ustedes. Tanto así que si ustedes no vienen, yo dejo de ser pastor. Entonces son mi pueblo, son mi iglesia. Y luego es mi altar. Pero ese altar en el tiempo antiguo era para presentar sacrificios que eran reconocidas como ofrenda. Por eso dije que la iglesia ha perdido eso. Yo tengo un altar para ir a llorar, yo tengo una iglesia para ir a conseguir lo que yo quiera, pero nunca para llevar. Todavía doy diezmo, todavía doy ofrenda, pero eso de primicia, yo no creo. Y eso de otras ofrendas, yo no creo. Ese concepto nunca lo discutió Israel. Porque la Biblia aún muestra que aparte de las ofrendas o el dar que era obligatorio, existieron demandas de ofrenda para construcción del templo, para otras cosas, y el pueblo se dio desencadenadamente, o sea, espontáneamente, porque ellos conocían el significado del altar. Por eso es que no existía ningún hebreo que invocara a Dios, pero así, con los brazos cruzados. No, un altar. Y el padre de la fe es el mejor ejemplo. ¿Quién es el padre de la fe? No es José Zúñiga, es Abraham. Porque erigió altares marcando su territorio y enseñándole a su descendencia que la única manera de hablar con Dios era a través de un altar. Qué lindo es Dios, ¿eh? Diga amén, diga ay, diga algo, diga. Apenas hemos hablado de Jacob, hablando de que antes de que se manifieste esta fe, tenemos que pasar o desinflar el globo o bajarme de la nube. Y qué bueno que al final podríamos terminar diciendo, me caí de la nube que andaba. Allá era 20, pero usted diga como a 1.000.000 de metros de altura. Volaba con alas blancas. Somos seres humanos necesitados de Dios. Todos los días, todo momento, todo segundo. Todos estamos expuestos a la fuerza de maldad de este mundo y necesitamos de Dios. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 10. Esto le trae complicaciones a David. Este pecado el cual hemos descrito. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Esto el predicado la vez pasada. Dios es maravilloso porque el hombre te deshonra, pero Dios te honra. Cada vez que se habla de este pecado, no se habla de Betsabé, se habla de Urías, el hombre que fue manipulado por el rey, asesinado por el rey, el hombre con quien jugaron, murió por el rey, pero la Biblia, cada vez que habla de este caso, menciona a Urías. ¿Sabe que Betsabé fue la siguiente mujer de David y la madre de Salomón? Y Salomón es la descendencia del nacimiento de Jesús, pero no habla de Betsabé. Cuando usted va a la genealogía, en el libro de Lucas, si no me equivoco, habla de la genealogía y aparece Urías Eteo, la mujer de Urías Eteo.
Porque si usted vive para Dios, no importa que en la tierra te pisoteen, Dios siempre te va a honrar. Dios honra a los que le honran. No busque honra, no busque gloria, no busque el favor en esta tierra. Nadie se fija en mí, ni el pastor me felicita. ¿Qué importa? Si tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar. Aún después de muerto va a hacer que tu nombre sea recordado. Porque ese es nuestro Dios. David tuvo que enfrentar toda una vida de batallas que pelear. Pero esto no lo hizo a David un rey incapaz, a un rey que Dios no le respondía, a un rey que Dios estaba siempre con él. ¿Pero qué? Tuvo que pelear batallas. Ahora, cuando Dios observa el corazón del hombre y ve esta maldad y comienza a trabajar en él, no sabemos cuánto va a durar tu proceso. Lo importante es que ese corazón esté siempre en las manos de Dios para que sea tratado por Dios. Porque sin él no podemos. Y acá viene Isaías capítulo 6, versículo 4. Donde Isaías ve al Señor sentado en su trono después de una crisis espiritual. ¿Sabían ustedes que todos nos vamos a morir? Y hoy con esta pandemia las noticias son a diario. Se muere mamá, se muere papá, se muere mi hermano, se muere el otro. Y la gente está destrozada, despedazada y no haya qué hacer. Yo le tengo una buena noticia, todos nos vamos a morir. Pero estas noticias o este fracaso humano que va a revolucionar todo nuestro estado anímico no tiene que afectar nuestro llamado, nuestra fe. Sino que tiene que ser, hermanos, como el combustible, el motor para acercarme más a Dios, para seguir confiando en Dios. Porque si mi pariente se murió sin Dios, se fue al infierno, pero si yo me muero, quiero irme con el Señor. Y debo permanecer conectado con Dios. Y ahí es donde tenemos, mis hermanos, que en medio de la crisis, en medio del dolor, Isaías decidió ir a encontrarse con Dios. Y Dios se manifestó, porque Él siempre se manifiesta. Y le habló. Y le dijo para qué lo había llamado. Has estado frustrado, estancado. Tú vas a ser un gran profeta. Pudiste hacerlo antes, pero como has apartado tu mirada de mí, hoy me manifiesto a ti. Y termina llamándolo. El versículo 8. Vea lo que le dice. ¿A quién iré? Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Cuando Dios quiere hacer algo, dice, si Dios quiere usarme, que lo haga, dice como Él. No, o sea, o quieres o no quieres. Cada vez que Dios llamó a alguien, no vino rogando. Como que mandó una vocecita por ahí. Moisés. ¿Qué Moisés? A Moisés le puso una zarza. Zarzas que en el tiempo de Moisés y en el desierto, en el verano, no era una sola zarza encendida, se encendían cada momento por la temperatura. Pero esa curiosidad, ya es que no había televisión, esperar que una zarza se consuma era una gran diversión. Sentado, todas las zarzas agarraban fuego, se quemaban. Pero él había visto una y veía otra. Esta se terminó, aquella no se consumía. Encendió otra, y aquella. O sea, esto me lo estoy imaginando yo. Mañana que pase por ahí, voy a ver si se ha quemado. Nosotros todo lo dejamos para mañana. No tenemos tanto interés en las cosas de Dios. El martes es el día de la prenotación. Yo el miércoles voy a llamar. Yo el último día. Hay otros que a mí me llaman. El pastor dice, oye, es viernes, fíjese que se me olvidó. No se te ha olvidado comer los 3 tiempos.
Cuando una persona a mí me dice que se le olvidan las cosas de Dios, yo lo que saco de conclusión es un desinterés total. Porque yo crecí y sigo alabando al Señor, pero para mí las cosas de Dios, primera fila. Personas que tienen su privilegio y se les olvida. Vaya a saber usted, decía Eugenio. Cuando me daban privilegios en mi iglesia, yo lo tenía escrito, ya iba a decir mi celular, no había celular en ese tiempo. Pero aparte de que tenía un privilegio, que no era alegría, sino que aflicción. Porque en el momento que me decían, hermano Gesell, para el próximo domingo a usted le toca traer las alabanzas de avivamiento. Yo toda esa semana, hermano, me la pasaba escuchando. En el altar de Dios, en el altar de, otra vez, en el altar de Dios, y en el altar, y ahí aprendiéndomela todo. ¿Por qué? Porque el domingo yo tenía, y el domingo llegaba bien temprano, medio asustado. Pero no se me olvidaba. Porque debe haber un interés en las cosas de Dios. Eco, porque la iglesia está moribunda, hermanos. Porque las cosas nuestras están en primera fila. Todo lo nuestro nos interesa. Por eso es que estamos siempre pidiendo peticiones, porque lo mío me interesa. ¿Y lo de Dios? Él honra a los que le honran. Le encuentran los que temprano le buscan. Y ahí está Isaías. Y entonces Dios tira la vocecita así y dice: uy, ya de que me recuerdo tenía algo que hacer, pero ¿a quién envío? ¿No le ha pasado eso que de repente pasan cerca de usted como refiriéndose a usted, no? ¿A quién envío? Tengo algo que hacer, pero ¿a quién envío? O sea, no lo señalo porque le puyo el ojo. Esa es la manera de actuar de Dios. Se pasean las iglesias, las prédicas no son siempre para ofender, son prédicas de estar atento porque Dios quiere hacer algo. O sea, la prédica es porque Dios se comunica, y cuando Dios comunica tiene un mensaje que comunicar. Entonces la gente viene para escuchar. Cuando te acerques, acércate más para oír. Porque Dios va a hablar. Dice: hermanos, tenemos esta tarea que hacer, Dios me lo ha mostrado. ¿Con quién lo vamos a hacer? Vamos a orar, pastor, para que Dios mande a otro. Yo lo pude haber hecho, dijo Isaías, si me lo hubieras dado cuando mi primo era el rey. Carruajes para moverme por todo el país, cartas abiertas para poder, autorizaciones del rey, decretos. Uy, Señor, hubiera sido un impacto el evangelismo. Y Dios dice: yo soy el rey, tengo algo que hacer, y hoy ¿a quién envío? Isaías, en medio de su quebranto, su dolor, su fracaso, responde: entonces respondí yo. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? Dígalo. ¿Por qué cuando cantan la alabanza yo la escucho bien bonita? Heme aquí, envíame a mí. Con tu palabra, yo creo que y mi voz, heme aquí, envíame a mí. Una predicadora hablando de evangelismo y motivando a la gente a evangelizar, le entró una locura. Agarró la silla y se la puso en la cabeza y salió corriendo del altar, salió de la puerta y dijo: el que quiera que me siga. Y salió por toda la iglesia. Y todos se levantaron y salieron la pastora está loca. Y se fueron detrás de ella. Y la mujer, ¿qué es lo que hizo? Llevarlos al pueblo a evangelizar. Si yo le digo ahorita, hermanos, suspendemos el culto, vamos a evangelizar, se quedan: yo había venido al culto, yo tengo que hacer.
Pues no nos cuesta, hermano, los evangelismos acá en zona sacar a la gente. Yo estoy comiendo, dicen uno, y tienen 1 hora y media de estar comiendo. No, yo tengo algo que hacer. Todo el mundo pone excusa. Para las cosas de Dios no debe haber excusa. Heme aquí. Pero no se impone, yo no le estoy obligando, pero le estoy enseñando que el hombre responde. Porque por ahí la vocecita de Dios está diciendo, tengo algo que hacer, tengo algo que hacer. No importa que esté la pandemia, tengo algo que hacer. La iglesia del Señor no se para, la iglesia del Señor va en aumento y hay algo que hacer. No puede ser posible que la iglesia esté tranquila. La voz de Dios sigue hablando. Yo tengo algo que hacer para ver si alguien oye, pues. Hoy usted se va a ir, póngase de pie por favor. Hoy usted se va a ir a su casa, pero esa vocecita le va a estar ahí. Dios tiene algo que hacer. Y yo quisiera, y ruego al Señor que suceda. Antes, cuando teníamos muchas vigilias, le decía: Señor, el que no venga a la vigilia no lo dejes dormir. Y en la semana los hermanos: pastor, ¿usted por qué oró? Yo no pude dormir. ¿Por qué no vino? Así es que hoy le voy a decir: Señor, que esa vocecita no lo deje dormir. Y qué fastidioso cuando hasta en el sueño, hermano. Digo fastidioso humanamente, ¿no? Pero qué maravilloso que Dios nos persiga. Si el enemigo se mete por todos lados, ¿por qué no Dios? Yo tengo algo que hacer. ¿A quién envío? Dios se tiene que bajar al nivel de nosotros hasta hacernos pensar que Él carece. Ya de que Dios está mostrando lástima, me voy a ofrecer yo. Dios no carece. Dios abunda. Es la misericordia de Dios que se acerca a mí, haciéndome creer que Él de verdad necesita de mí, de verdad necesita de mí. Y simple y sencillamente Él está abriendo una puerta porque Él sí sabe que de verdad yo necesito de Él. Todo lo que Dios me pide hacer es porque yo necesito. Todas las cosas que Dios me exige, que Dios me obliga, están basadas en que me convienen. Dios dice: te conviene, te conviene, te conviene. Le dijo a los discípulos: o sea, ha sido lindo estar 3 años y medio con ustedes. Ha sido maravilloso, los amo, los quiero. No quiero que sufran, pero os conviene que yo me vaya. Estaban los discípulos prendidos de Él en el momento de la ascensión, que tenía que irse. Y ellos: no te vayas, no te vayas. Ya te perdimos cuando pensamos que te había muerto en la cruz. No te vayas. Y Él les dice: pero así conviene. Te conviene que me sirvas. Te conviene que me busques, te conviene que te comprometas, te conviene que haga cosas, te conviene, te va a mantener firme, te va a mantener bendecido, te va a mantener próspero, te va a mantener íntegro, te va a mantener activo para todo lo que tú pidas. Es una cosa maravillosa cuando tú te sientes, hermano, apto para hacer las cosas de Dios. ¡Wow! Usted le pidió a Dios y Dios lo hizo. Eso es maravilloso. Pero es frustrante estar orando y que no suceda nada. ¿Por qué nos conviene? Cuando Dios me ha contestado muchas cosas, para mí ha sido un regocijo, una alegría, porque es maravilloso. Yo, indigno, que no merecía. ¿Me escuchas, Dios? Y eco que sale la gratitud. Porque te conviene. Esto no es para que nos vean. Esto no es para hacernos grandes. Esto no es para sacar favor. Esto es porque me conviene. Te conviene, varón de casa. Te conviene, jefe de esa familia. A ti te conviene. El celo no cuida a tu esposa. El Espíritu de Dios, tu integridad con Dios, cuida a tu familia.
Tus hijos no están exentos de la droga, de la prostitución, del género de sexo. No están exentos. Ese es el pan de cada día en las escuelas. Van a salir afectados. Te conviene estar con Dios. Porque solo tú puedes trabajar en la mente de tus hijos y en el corazón de tus hijos. Es porque Dios sigue pensando en voz alta: tengo algo que hacer, tengo algo que hacer, tengo algo que hacer. Por si acaso Isaías entendía el mensaje, y esta mañana es por si acaso la iglesia entiende el mensaje. Dios tiene algo que hacer. Cierre sus ojos y adórele al Señor. Cantemos esa alabanza de Isaías ahí. Adore al Señor estos minutos. Deje que el Espíritu del Altísimo. ¿Eco por qué Dios se manifestó en la casa, en el templo, y se sentó en el trono? Porque quería destruir en la mente de Isaías, y quería decirle: el soberano no era tu primo. El que gobierna no es tu dinero, tu trabajo, tu fuerza, tu salud. Yo soy el soberano. Dios tiene algo que hacer en este año. Dios tiene algo que hacer. Oiga esa promesa. Dígaselo de nuevo. Te he dado mi espíritu. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré. Con mi diestra. Con mi diestra te guiaré. Y permaneceré contigo hasta el fin. Vamos a cantarla así despacio. Y heme aquí. Envíame a mí. Dígaselo a Él. Por tu palabra en mi boca, Señor. Sí, Señor. Publicaré tu amor. Dígaselo. Heme aquí. Envíame a mí. Por tu palabra en mi boca, Señor. Publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Deje que el Espíritu del Señor le ministre. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. ¡Aleluya! Con tu poder y tu majestad, créele. Yo te anuncio. Poderoso. Hay un llamado de Dios. Contigo aplasto ejércitos. Por eso dijo: he puesto mi espíritu en ti.